10:38 en todo el país. Hoy es el Día de los Recursos Humanos, Día Mundial de los Recursos Humanos, y estamos en contacto telefónico ahora con Raúl Lacase, licenciado en Relaciones Laborales y máster en Sociología Organizacional. Raúl, ¿cómo te va? Eduardo y Maxi te saludan aquí en Continental Tucumán. Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están, Eduardo y Maxi? Bien, todo bien, Raúl, el gusto de escucharte, por supuesto, gracias por estos minutos de charla que vamos a tener aquí en el aire de Continental. Bueno, el tema de recursos humanos, ¿no? Un área que en los últimos tiempos, sin lugar a dudas, adquirió gran trascendencia, ¿no? Sí, porque claramente, digamos, creo que como todas las cosas, digamos, es una profesión que si uno la mira en perspectiva con otras, es bastante más moderna, por decirlo de alguna manera, o más novedosa, sí, desde el punto de vista, sobre todo desde el punto de vista académico, ¿no? Que se ha ido generalizando, digamos, la profesión como algo que realmente ha tomado mucha relevancia en las organizaciones, y fundamentalmente creo que episodios como post-pandemia y una serie de cosas han hecho que todo lo que tiene que ver con la salud, el bienestar y la motivación, etcétera, en las organizaciones ha tomado mayor relevancia, y de alguna manera, digamos, el responsable de recursos humanos, responsable de personas, responsable de relaciones, tiene distintos nombres según las empresas, se ha transformado también en yo diría, un colaborador estratégico de quienes tienen que dirigir las organizaciones, ¿no? ¿Cómo se podría describir la evolución que tuvo el tema de los recursos humanos con el paso de los años acá en la Argentina, por ejemplo? Sí, yo creo que pasó de una función en la cual quizás estaba más abocada a los temas administrativos de la relación laboral, digamos, ¿no? Que la liquidación de sueldos, o que el tema de las obras sociales, o todo lo que lo impositivo, lo legislativo, lo previsional, era básicamente una ocupación más administrativa, y creo que eso fue evolucionando hacia una función que tiene una serie de aristas, desde lo que tiene que ver con el desarrollo de la gente dentro de las organizaciones, como las oportunidades de alguna forma de capacitación, la forma en que de alguna forma también se selecciona a la gente en la organización, tomando en cuenta el tipo de organización, la cultura que la organización tiene, qué valores representa, el propósito que tiene, etcétera. Y de hecho, cuando uno ve los relevamientos que hace el Foro Internacional y demás, y le preguntan a los empleadores, hay una encuesta muy numerosa internacionalmente, cuáles son las habilidades que creen que necesita de la gente en el futuro, en su trabajo y en los próximos 5 años, justamente lo que resalta mucho más no es tanto lo técnico, sino lo relacional, ¿no? Y esto me parece que es lo que ha hecho que la función de recursos humanos dentro de las organizaciones tomara mayor relevancia, ¿no? Seguro. Bueno, y hay algo importante que estabas mencionando, el tema de la capacitación y la formación, ¿no? Hoy con más posibilidades, más oportunidades, eso seguramente hace que se potencie el tema de los recursos humanos en el país. Sí, yo creo que la formación y cada vez más, digamos, que la vinculación entre cómo se prepara académicamente a quienes se van a insertar en el mundo laboral tiene que tener mucho más puente, digamos, con las propias organizaciones, porque también habrás escuchado muchas veces no conseguimos la gente adecuada y eso es paradójico cuando por otro lado ves que falta empleo, ¿no? O falta lugares para trabajar, y esto creo que tiene que ver con a veces con la dificultad justamente para formar y además para actualizarse, ¿no? Porque lo tecnológico y demás cambia drásticamente la forma de trabajar y de hacer las cosas en las organizaciones, y esto, si no hay un aprendizaje continuo, es muy difícil que las personas puedan adaptarse a los cambios que la gestión tiene, ¿no? Entonces creo que la formación también se ha transformado en clave para hacer a la gente más empleable, ¿no? Y me parece que, bueno, justamente ese vínculo cada vez más hay que reforzarlo. Seguro.
Además, Raúl, bueno, hoy uno imagina, ¿no?, que en la mayoría de las empresas existe un área especial dedicada solamente al tema de recursos humanos, cuando eso quizás hace 20, 25, 30 años atrás no era tan importante. Hoy la mayoría de las empresas apuestan a esto, entienden la importancia que tiene el tema de los recursos humanos. Sí, tal cual como lo decís, antes era más casi como un satélite de la parte administrativa, claro, y no como un rol real. Hoy creo que ha tomado, bueno, y vos sabés que sí, muchas de las cosas que pasaban antes, cuando las organizaciones generaban planes estratégicos y después se encontraban con que no tenían la capacidad adecuada para llevarlos adelante, y esto era porque el responsable, por decirlo de alguna forma, de recursos humanos no participaba habitualmente en el desarrollo de las estrategias. Hoy eso sería, en grandes organizaciones o medianas, sería casi un despropósito, porque en la práctica, digamos, si te planteas un plan, tenés que medir si estás con las capacidades adecuadas dentro de la organización para llevarlo adelante, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Si está formada la gente, si tengo la gente adecuada, si tengo que generar las condiciones para que la gente esté al tanto de lo que tiene que hacer. Y fundamentalmente si hago un plan a 2 o 3 años, que probablemente son planes que siempre se van a revisitar, ¿no? Porque hoy las cosas cambian de semana a semana, digamos, pero en la práctica sí tenés que tener un propósito más o menos planteado, si vas a competir en algún negocio o lo que fuera, si dentro de la organización tenés el talento adecuado para eso, ¿no? Y por eso creo que sí, tal cual, lo que, como decías, lo que antes era yo diría una responsabilidad más dentro del ámbito administrativo, hoy es claramente un rol clave dentro del desarrollo de la organización y de la estrategia, ¿no? Ahora, Raúl, uno obviamente que cuando habla de recursos humanos siempre piensa inmediatamente en el ámbito empresarial, pero hay en otros campos en donde también se desarrolla, supongo, el tema de esta temática, ¿no? O sea, los recursos humanos, pienso en instituciones, pienso en el ámbito de la política también. Sí, yo creo que, por decirlo de alguna manera, creo que cuando al final estamos hablando de relaciones entre gente, claro, y al final esto se da en organizaciones de negocios puntuales, así como, no sé, entidades gubernamentales, como entidades de bien público, asociaciones civiles, lo que tomes de alguna manera tiene, donde haya más de 2 personas ya tenés un tema de relación laboral o de relación personal, digamos, ¿no? Y yo creo, bueno, alguien dijo alguna vez que las organizaciones son conversaciones, ¿no? Y muchas veces en las organizaciones ocurren cosas o no ocurren cosas justamente por la falta de tener buenas conversaciones profundas y, digamos, y donde de alguna manera uno se ponga empático con lo que piensa el otro. Se habla mucho de diversidad hoy, de tener grupos diversos o equipos diversos para tener una mirada más amplia, digamos, a la hora de tomar decisiones, pero tener grupos diversos también es bastante incómodo, porque cuando vos liderás un grupo diverso, hay gente que no piensa como vos. Claro. Tenés que tener la humildad de escuchar y de tomar lo que el otro te está diciendo, porque te va a servir para tomar una mejor decisión, probablemente, ¿no? Seguro. Y eso vale en cualquier organización, y vale en cualquier entidad, y vale en cualquier lugar donde haya comunidades, por decirlo de alguna manera, de personas haciendo algo con un propósito, ¿no? Sí, pienso por ahí, a ver, la vez pasada hablábamos de que por ahí en la Argentina mucha gente no trabaja de lo que le gusta, sino que trabaja por obligación en lo que puede. Sabemos lo que significa el trabajo en la Argentina, lamentablemente, y por ahí obviamente que se producen, ¿no?, esos roces entre el empleado y el empleador, ¿no? Y de alguna manera allí un departamento de recursos humanos es como que aparece con su rol de mediador para tratar de mantener la armonía en el ámbito laboral, ¿no? Sí, yo creo que es clave eso. Muchas veces se habla del trabajo de ser medio como un coach, ¿no? Sí. Alguien que pueda servirte para, de pronto, si vos tenés un equipo a cargo y tenés que tomar una decisión o lo que fuera, tener alguien que te pueda servir de frontón a la hora de decir, bueno, ¿cómo comunico esto? En el equipo tengo estas miradas. Bueno, la semántica de cómo se comunican las cosas también tiene mucho que ver, lo gestual tiene mucho que ver. En fin, creo que
muchas cosas funcionan o no funcionan. Desarrollar planes, digamos, es como diseñarlos hoy, te diría que entrando en alguna inteligencia artificial o googleando algo, lo podés escribir muy bien teóricamente. El tema es ejecutarlo, y en ejecutarlo es donde está la gente. Y ahí es donde creo que fundamentalmente es donde puede un rol como de recursos humanos puede ayudar a que esas decisiones o esas comunicaciones o lo que fuera sean más efectivas y más profundas, ¿no? Seguro. Bueno, vos mencionabas así la palabra inteligencia artificial y estaba leyendo también allí un artículo que habla de eso, no recuerdo qué especialista lo señalaba, lo marcaba, pero también ella decía de la importancia que puede tener la IA, la inteligencia artificial, como recurso empresarial. Todo esto, ¿para qué? Para ahorrar tiempo y para optimizar los recursos humanos, ¿no? También, o sea, el tema de la inteligencia artificial, que hoy está en todos los ámbitos, también puede servir para el tema de recursos humanos. Sí, de hecho yo creo que lo que para mí es claramente un medio, ¿no? Es una herramienta que te permite de pronto agilizar y yo digo, resuelve muchas veces, para mí la inteligencia artificial te resuelve mucho la hoja en blanco, esto de decir, bueno, tengo que ver un tema en particular y necesito información o datearme para tomar, bueno, yo creo que eso hoy te acorta ese camino y no es menor. Desde ya creo que hay un ámbito, digamos, donde lo humano es clave y tenemos que tratar de hacer justamente esta división entre cómo la inteligencia artificial te puede ayudar a finalmente manejar o ejecutar lo que finalmente un humano tiene que hacer, digamos, ¿no? Seguro. Y sí, yo creo que es una herramienta que primero avanza rápidamente, por eso también lo que hablábamos antes es clave, digamos, de cómo le das a la gente las condiciones o creas las condiciones para que se puedan actualizar y conocer los instrumentos como para que esto les sirva como un complemento a sus roles. Creo que se masificó además, ¿no? Yo trabajé muchos años en telecomunicaciones y la inteligencia artificial viene de muchos años atrás. Lo que creo que el chat GPT y todas estas cosas ha hecho que se masifique el uso de la inteligencia artificial y por eso se ha hecho tan visible, ¿no? Pero bueno, nada, creo que claramente, digo, es una herramienta. Cada vez nos transformamos más en curadores, yo diría, de la información, los humanos, ¿no? De esto de decir, bueno, yo le pregunto, ojo, que también la inteligencia artificial a veces le preguntas y te manda frutita también, ¿no? Es verdad, hay que saber hacer el filtro y conocer, digamos. Totalmente. Bueno, pero coincido con vos en eso, que tiene que ser una herramienta más, ¿no? No tiene que estar todo centrado en la inteligencia artificial, sino que tiene que ser una herramienta que nos ayude a un comienzo, a un inicio. Hablando de esto del tema de las relaciones laborales, la insatisfacción que tienen muchos argentinos en su trabajo, que están disconformes con lo que hacen, o tienen una mala relación con el jefe. ¿Cómo se hace para gestionar eso dentro del ámbito laboral? Por el lado del empleador y del empleado. Sí, yo creo que obviamente lo que hablábamos, ¿no? Y finalmente las relaciones entre personas tienen mucho que ver también con las expectativas que cada uno tenga, y obviamente los estilos de liderazgo también son importantes. No en vano se dice que la gente normalmente se va de las organizaciones por los jefes, no por la organización en sí misma, ¿no? Exactamente. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con la forma en que se comunican, la forma en que se trata, y creo que es responsabilidad de ambas partes. Obviamente el que dirige tiene como una responsabilidad mayor porque de alguna forma es el que genera normalmente el ámbito y tiene un poder, se quiera o no, que bueno, la manera que lo ejerza, la manera en que se interrelacione con su equipo, hace que finalmente el ambiente sea viable o tóxico, ¿no? Y yo creo que ahí los temas, obviamente, hay que, como hablábamos antes, ¿no? Hay que hablarlo profundamente. Cuando alguien tiene un problema con el equipo o con el líder, en la medida de lo posible, es muy importante conversarlo. A veces eso no es fácil si el que no genera ese ámbito es el jefe, porque obviamente le es más difícil al colaborador generar ese ámbito si el jefe no da la señal como para hacerlo, ¿no? Pero ahí yo creo que tiene mucho que ver estos roles, como hablábamos de recursos humanos y demás, para hacerle ver por ahí al jefe que no necesariamente está viendo
al equipo lo está viendo a todos con la misma vara y no son todos iguales, justamente por esto que hablábamos de la diversidad de los equipos, ¿no? Totalmente. Con lo cual es importante también que el jefe tenga la versatilidad como para saber que por ahí alguien necesita un mayor apoyo que otro que necesita un poco más de autonomía. Y si vos a todos lo tratás igual, lo más probable es que alguno esté disconforme. Con lo cual es muy importante que esa versatilidad, digamos, quien ejerce un liderazgo la tenga, ¿no? Y bueno, otra vez hablando del rol de la gente de recursos humanos, en lo posible lo tiene que ayudar a quien dirige un equipo a que adquiera esas capacidades, porque si no lo que le va a pasar es que justamente el clima no va a ser el mejor para generar resultados, ¿no? Que finalmente a los líderes lo que tienen que hacer es generar resultados a través de los equipos, ¿no? Exactamente. Raúl, muchas gracias por tu aporte, que tengas un excelente día. Igualmente, muchas gracias a ustedes, que sigan muy bien. Hasta luego. Ahí estábamos hablando con Raúl Lacase, licenciado en Relaciones Laborales y máster en Sociología Organizacional.